Bienvenidos una vez más al canal del Planeta Financiero. Mi nombre es Kaiser Pravia. Hoy las personas que me siguen desde hace meses o desde que empecé el canal saben que cuando me pongo la camisa de botones es porque es algo serio. Y bueno, aquí como ven en pantalla estamos con el gran loco del dividendo. Eh, una Buenas, buenas. entrevista a una persona que yo la verdad consumo mucho su contenido, aunque yo no invierto por dividendos, pero me parece de mucho valor, así que les recomiendo. Pero bueno, vamos a empezar esta entrevista y antes de empezar quiero decir que yo le traté de decir que le iba a dar las preguntas de antemano a ver si todo estaba bien, pero bueno, loco no quiso, él es un loco, ya su propio nombre lo dice, así que bueno, loco, bienvenido. Quiero Muchas preguntarte gracias. primero, habla un poquito sobre ti, cuántos años llevas invirtiendo y explica a la audiencia por qué tienes este avatar de loco del dividendo. Pues mira, yo llevo invirtiendo quizá ya 4 o 5 años ya. Lo que pasa es que yo me llevé un año o dos que compré, podríamos poner que son más años, porque compré acciones de BVA y estuve leyendo mucho sobre bolsa durante bastante tiempo. Yo tuve la suerte de que el primer libro que a mí me llegó a mis manos fue el de Gregorio. Y, y eso viene pues, porque yo tenía un dinero ahorrado, yo estaba aquí en Madrid, decía, ¿qué hago yo aquí con este dinero? Quería algo de renta, yo siempre he sido muy de rentas, la bolsa para mí era un casino y bueno, al final, entre una cosa y otra, descubrí el libro de Gregorio. Y aparte de todo, yo lo he contado alguna vez, pero todo viene porque, no sé si conocéis el foro de Foro Coches, que es un foro de habla hispana súper grande. Ujú. Y, y leyendo cosas, vi uno que dijo, ¿qué hacer con 40.000 euros en el banco? Entonces, lo típico, ¿no? Compra 40.000 hamburguesas de 1 euro, chorradas, ¿no? Y entonces hubo uno que habló del dividendo y uno que habló de Gregorio, ¿no? Y entonces, lo primero que yo hice fue conseguir el libro de Gregorio, lo primero que yo leí fue el libro de Gregorio. Y sobre el avatar que tengo yo de Twitter, creo que alguna vez lo he comentado, pero yo antes de ser así el loco del dividendo y estar hablando de inversión, yo antes tenía un canal de humor y que está ahora mismo todo privado, pero hacía vídeos de humor, hacía cortos, hacía monólogos, yo he hecho monólogos y tenía un webcomic que era un cómic estos online de humor y el personaje que hacía yo era este. Entonces cuando empezó el tema del loco, como lo quería separar de mi cuenta personal de humor y quería que no estuviera relacionado y tal, pues en vez de poner mi cara puse ese avatar y hasta hoy, ¿no? Fíjate tú, que yo me lo hice un poco Me lo hice un poco, fíjate tú, el loco del dividendo, la gente piensa que está todo preparado y tal, y yo me hice la cuenta del loco simplemente porque quería tener un Twitter para cosas de bolsa y un Twitter para mis amigos y demás, como diciendo, no quiero tenerlo todo mezclado, sino que cuando quiera leer de bolsa me meto en este tweet y cuando quiera mejor hablar de política o de cosas tengo el mío, ¿no? Ok, Pasa que el del loco empezó a subir y esas son cosas que uno no controla, ¿no? vale. Sí, yo personalmente aplico lo mismo y me quedo en esto de que siempre eres una persona, siempre has sido una persona de renta. Háblanos un Sí. poquito de tu estrategia de dividendos. No, no digas por qué no inviertes en value o en crecimiento. ¿Por qué la estrategia de dividendos? Y resúmela un poquito el tema también de que la renta crece, etcétera, etcétera, ¿no? La bola de nieve, ¿no? Mira, yo cuando digo soy siempre de renta, yo creo que si no hubiera encontrado el dividendo por Gregorio, mejor sería el Twitter hace poco, el loco de los garajes, el loco de los tierras o lo que sea, ¿no? Porque yo siempre he sido muy de, oye, yo tengo algo, ¿no? Que ese algo me genera una riqueza, un beneficio por su propia actividad y esa actividad, pues, que se está haciendo me genera. Yo creo que todo el mundo ve el ejemplo muy bien con una casa alquilada, ¿no? Tú tienes una casa, tienes un trabajo en la casa, se alquila y te genera una renta, ¿no? Y eso yo lo he vivido en mi familia, que mi abuela tenía pisos alquilados y tal, y para mí eso ha sido un sistema en el que generas algo con algo. Entonces, yo cuando miro el dividendo, digo, oye, la bolsa ya sabéis, ¿no? Está tú puedes comprar y vender, tú puedes crecer, pero cuando yo compro una empresa por dividendo, no busco que la cotización suba para venderla o que baje o por lo típico de los cortos, ¿no? Yo lo que busco es que obvio la cotización la apartamos y miro si la empresa, el dividendo que da es creciente o es muy grande, por un caso de una calechera insostenible. Entonces, el dinero de la propia actividad de la empresa, imaginemos que tenemos una panadería o tenemos una tienda de ropa o tenemos una gasolinera, la propia actividad de la empresa genera un beneficio que después de pagar los sueldos, los costes de luz, impuestos, ese beneficio, pues hay parte que se dedica a inversión y parte que se dedica ya al reparto del accionista, que ya sería el dividendo. Lo estoy resumiendo lo máximo que puedo. Entonces ese dividendo que ya me llega ya a mí como accionista,
es ajeno a la cotización. O sea, esta es la actividad de la empresa, ¿no? Yo soy parte del proceso de la empresa. Igual que la empresa paga deuda, pues paga dividendo si quiere. O sea, al final el dividendo no es como una deuda que tiene un compromiso. El dividendo, digamos que es una cosa que decide la empresa para sus accionistas y bueno, ya sabéis cómo funciona esto. Vale, El tema es que si tú tienes una empresa que da dividendo creciente y demás, normalmente la cotización acompaña. También si una empresa el dividendo está muy estancado y simplemente es el dividendo, la cotización se suele quedar plana porque ya el dividendo es grande y no sube. Al final, la cotización, lo que hacemos los inversores por dividendo, que han dicho que la quitáramos para explicarlo, lo que hacemos es mirarla para ver cuándo está abajo para comprar, pero no nos obsesiona cuando está arriba para vender. ok. Te quería hacer una pregunta. Mm, Cuando tú compras una acción que paga mm, dividendos, normalmente l- para ti en tu mente es nunca venderla. Al menos que, sí, bueno, ya pasen otras cosas, ¿no? Que quiten el dividendo, que lo reduzcan, pasen problemas fundamentales, pero normalmente tu plan inicial es nunca venderla. sí. Sí, Ok, sí, sí. Yo cuando compro una empresa intento que, o sea, la pienso diciendo, esta empresa está conmigo toda la vida. Hay empresas cíclicas, hay empresas que pueden tener problemas, pero es que yo, por ejemplo, a diferencia de Gorka, que pienso que Gorka dice que las cíclicas a lo mejor hay que venderlas en algún momento dado, yo creo que una cíclica lo que hay que hacer es cuando vas a comprar más. Hay que pillarlas en momentos baratos y comprar más. Mi secreto para que a mí no me agobie que la empresa caiga es que si es cíclica y tiene momentos malos, que la rentabilidad por dividendo inicial sea alta. Si tengo una empresa que me está dando un 7 un 8 si de repente cae me empieza a dar un 10 no me va a agobiar mucho. Si la empresa de repente recorta un poco incluso y cae, tampoco me va a agobiar mucho porque si paso de un 8 un 9 un 5 un 6 es estable. Entonces con las cíclicas hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Pero, por ejemplo, has comentado que yo solo vendería en caso de fundamentales, que lo que la empresa se deteriora y tal, pero yo tengo un caso que todavía, por desgracia, no me ha pasado y es que es el podar, ¿no? Yo considero que si una empresa pesa mucho en tu cartera, no si la empresa es muy buena, se revaloriza un por dos, un por tres. Eso no creo yo que hay que hacerlo porque pienso que entonces te quedas como... Yo creo que tu cartera es un jardín y si tú podas las mejores empresas y te vas quedando con las peores, tienes un jardín feo. bastante feo. Iba a decir una palabra peor, pero feo me gusta más, es más educada la palabra. En cambio, yo lo que digo es que si tú tienes una empresa que se multiplica por dos o por tres, pero tenías poco dinero y te gusta la empresa y crees que puede crecer más en el futuro y da un buen dividendo, ¿para qué la vas a vender? Ahora, si la empresa, imagínate, has metido mucho porque está muy barata, y le has metido mejor incluso un 5 un 6% de cartera, o incluso un 10 has metido todo ahí, ¿no? Yo como logista metí mucho. Entonces la empresa de repente explota o se hace viral, porque muchas veces las empresas no es que sean mejores, sino que se ha hecho viral pues porque ha salido en la tele o porque ha salido en un periódico. Logista, que es mi mayor posición, empezó a subir, no porque estaba mejorando los beneficios, mucho de la gente empezó a subir cuando salió que iba a repartir la vacuna de COVID. Y diciendo, tío, por eso tiene que subir Logista, pero bueno. Eh, entonces, cuando sube, imagínate que la empresa pesa un 20, un 30% en mi cartera. Yo ahí sí recortaría un poco. No porque la empresa me haya dejado de gustar o se valorizado. Por lo dicho antes, si tengo una empresa que tengo poca posición, tengo IPR que ahora están un por dos, tampoco pasaría nada. Sino porque ya pesa mucho en mi cartera y a mí no me gusta que una empresa pese más de un 10 o un 15% de la misma. Me gusta que todas pesen en torno al 5. Si suben por revalorización, no pasa nada, no compro más. Pero si empezase a llegar a unos múltiplos muy absurdos, sí podría, no por la revalorización, sino por el peso en la cartera. Creo que ahí Vale, sí me podría un poco. Fíjate tú que eso no es, fiscalmente no es beneficioso, pero tener un 30 o 40% en una empresa a mí me agobiaría como vale. patrimonio, ¿no? Me quedo con la frase que casualmente la dice el gran Peter Lynch que tengo aquí atrás, que es, no cortes las flores para regar las semillas, ¿no? El tema del jardín. Y ahora que empiezas a mencionar algo de tus posiciones, me parece interesante, tú publicas tu cartera en Twitter, Mm. bueno, aquí abajo tienen la red social de Loco, tú tienes 56 acciones en este Ahora momento. mismo sí, ahora mismo sí. Tienes Si lo 56 estamos grabando acciones. esto, sí. Sí. A lo mejor cuando lo se publica no tengo más o menos, pero ahora mismo tengo 56, sí. Yo quiero, no quiero que entremos en el debate de sobre diversificación y concentración, porque sé que lo has tenido muchas veces, pero al hacer tú esto, realmente a ti no te importa para nada la revalorización de tu patrimonio. Tú simplemente vas por la renta. Sí.
Entonces yo te quería hacer una pregunta. ¿Cuándo va a ser el momento de que todo ese capital que tú vas invirtiendo mes a mes por la estrategia de dividendos, porque eso es lo que tú haces, porque yo consumo tu contenido, ese capital al final esperas verlo en algún punto o simplemente te quedas con la renta hasta siempre, con los dividendos? Plantéatelo así. Imagínate que, como he dicho yo esta mañana he puesto en Twitter un hilo que tenía programado y lo estuve analizando ayer. Me ha hecho gracia porque cuando lo escribí puse hoy, pero cuando lo he publicado hoy, claro, en verdad fue ayer, pero bueno, ya no voy a cambiar el típico de, bueno, era ayer. Me parece un poco absurdo y lo dejo publicado, ¿no? Pero estuve mirando las cuentas de, oye, ¿cuánto tardaré yo en alcanzar la independencia financiera? Y me salía que en 7 8 años podría, si todo va bien, bueno, también no tengo en cuenta revalorizaciones, como si todo fuera plano, ¿no? Simplemente ahorrando lo mismo y tal. En 7 8 años cubriría mis gastos y en 15 años cubriría mi sueldo, ¿no? Actual, de trabajo por cuenta ajena, Ok. tengo una empresa. Y entonces, tú imagínate que yo ahora mismo tengo 35, que dentro de 15 años alcanzo la independencia financiera, es decir, mis dividendos superan mi sueldo, tengo 50 años y digo, hago así, cojo el móvil, apago la alarma para siempre. Yo creo que eso es el momento más feliz de un hombre, apagar la alarma para siempre. La dejo ahí en la mesilla. Y yo ahora estoy 20 años, hasta los 70. Imagínate que no vivo mucho, vivo hasta los 70. Estoy 20 años viviendo de los dividendos. Si yo vendiese mi capital y lo gastase, si hay una inflación no llego. Por ejemplo, ¿no? Si hay una inflación no llego, en cambio, como son valores, sí me da. Y como son dividendos, realmente la empresa seguirá subiendo, simplemente yo estoy cobrando el dividendo, ¿no? Entonces, a mí me da mucho más tranquilidad eso. Y aparte, si yo tengo 70 años, 80 años, mira que digo más, y a mí me está llegando dinero por dividendos, evidentemente alguna empresa puede quebrar, alguna cosa me puede ir mal, puedo tener la cabeza medio ida, pero es una estrategia que cuando llegas a esas edades, que al final todos vamos a llegar, Ujú. la puedes dejar en piloto fijo, entre comillas. Evidentemente va a irte peor que si la tienes controlada. Pero digamos que si tú ya ves que no rindes bien y tal, te quedas quieto. Yo voy a ser muy claro. A mí realmente empresas que me hayan suspendido el dividendo son muy pocas. Y rotaciones no he tenido que hacer tantas. Incluso muchas veces han sido recortes. Entonces, al final, supongamos que pierde un 10%, incluso un 20%. Si está superando tu sueldo y yo ya vivo con la mitad de mi sueldo, de ¿Y qué, sobra, ¿no? y qué pasaría si quieres aumentar tu calidad de vida? Claro, es que si yo ahora mismo estoy ahorrando la mitad de mi sueldo y yo quiero dejar de trabajar cuando supere mi sueldo, yo voy a poder seguir invirtiendo. Claro, 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 yo cuando claro. llegue a los 50 años, imagínate, ¿no? Vamos a suponer que no es cierto, ¿eh? Porque no quiero decir las cantidades, pero supongamos que yo gano 3.000 euros al mes, Ujú. que podría ganar 2.000, 4.000 o 5.000, ¿no? Yo gano 3.000 y estoy ahorrando 1.500. Eh, es un suponer, ¿eh? Seguro que hay uno que está apuntándolo ya. Entonces, si yo cuando llego a los 50 tengo 3.000 en dividendos, yo estoy viviendo con los 1.500, a lo mejor digo por ahí con 2.000 y esos otros 1.000 los invierto. Cada año aumentar mi nivel de vida, porque cada año voy a tener más rentas, y, Ujú. porque estoy reinvirtiendo parte, y cada año, digamos, voy a poder tener más capacidad. Entonces, ese yo creo que es el secreto. Yo no soy de la Vale. opinión de ya dejo de invertir y ahora dar 4%, yo no hago nada. Yo creo que mi renta tiene que superar mi sueldo para que yo siga teniendo la misma vida que ahora. Es decir, tengo una parte que dedico a invertir y una parte que dedico a gastos. Haría lo mismo, vamos. Ok, y ahora quiero que critiques tu propia estrategia. ¿Cuáles son las desventajas de invertir por dividendos? ¿Qué desventajas le ves? A ver, yo ahora la gran desventaja que le veo a invertir por dividendos es que es muy difícil que te pase lo que dice Peter Lynch, un 100 bagger, una cosa exagerada, ¿no? Te puede Ujú. pasar, pero no son empresas grow como tú te dedicas o lo que te dedicas a Holy Finance, que son empresas que dan más pie a ello, ¿no? Si tú tienes 20 empresas y una se vuelve 100 bagger, da igual que las otras hayan quebrado, las has triunfado y ya está. Entonces, esa estrategia no la tienes, es muy difícil que te ocurra, te puede pasar, es más fácil que te pase eso, que te pase. O sea, es más fácil que un tío que invierte en dividendo, una empresa se multiplique por 100 que a alguien le toque la lotería, ¿vale? Claro, Por poner ese ejemplo, que mucha gente, la gente dice, ah, bueno, pues tú has hecho la lotería. No, hombre, no, lo tienes más difícil. Creo que ahí tienes una desventaja en ese aspecto de que no vas a tener tantas posibilidades de eso. Tienes otras ventajas, ¿no? Pero bueno, estamos con las sí, desventajas. Tienes sí. otras Es que, desventajas, desventajas. Y otra que podrías decir, yo creo que es el tema fiscal, ¿no? Es cierto que quitando algunos países como Irlanda o creo que Andorra le pasa igual, o Hong Kong, o la propia Inglaterra, que están muy fáciles con la retención,
hay mucha retención que pierden, ¿no? El tema de Yes. España, por ejemplo, que nos están cobrando un 10, un 21, un 23. Luego tienes que... Entonces ahí, yo por ejemplo que invierto, intentando que siempre haya doble retención free, es decir, que siempre lo recupere o que no tenga nada, yo solo pago la de España, yo estoy perdiendo siempre un dinero. Eso yo creo que es un problema, pero eso yo creo que es un problema más que la estrategia del país en el que vivo. Si viviese en Irlanda o en Inglaterra no tendría ese problema, ¿no? Sí. Quizás esas Yo, son las dos cosas más importantes que yo veo. y otra pregunta. ¿Tú buscas otra desventaja que yo personalmente le veo es el tema de que hay una cultura muy grande con el tema de los dividendos crecientes? Y cuando una empresa Sí. te suspende o recorta, la cotización Mm. se tumba 40, 35 o 60%, depende de la ocasión. Entonces, eso para mí también es una desventaja porque ya tú estás en un momento que vas a tener una empresa que no te paga renta, pero que a lo mejor te va a tocar vender bien abajo, ¿no? Con una pérdida que quizá a largo plazo se pueda recuperar, pero ya a ti no te funciona dentro de tu estrategia. No sé si alguna vez te ha sucedido algo así. Sí, me pasó con Geo, por ejemplo, que se me ha criticado mucho por Geo, pero por ejemplo con Aeromantic que me pasó justo lo contrario, nadie dice nada, cuando me criticaban al principio todas. A ver, mira, yo te digo, eso que tú comentas de que hay una empresa, yo creo que hay dos formas de invertir en dividendo. Yo hago las dos y hay gente que usa una, hay gente que usa las dos, se pueden mezclar, que es la de las vacas lecheras, la de dividendo creciente. Luego hay gente que dice que no hay ninguna de las dos, simplemente hay buenas empresas y tú ya estás. Pero yo creo que hay dos. Si una empresa te está dando un dividendo alto, ¿vale? Normalmente, digo normalmente porque muchas veces no tiene por qué ser así, tiene Ujú. un riesgo a recorte o a suspensión. ¿Por qué? Porque es un dividendo alto, porque el mercado considera que es peligrosa, no sé qué, ¿verdad? Muchas veces por el negocio, por la pasada del tabaco, está muy castigada, puede ser una empresa que esté castigada, pero si tú compras una empresa con vaca lechera, mi opinión, y eso por eso te quiero hacer una matización con lo que tú has comentado con las vacas lecheras, si yo tengo una empresa que me está dando un 10 y te pone el ejemplo de Vodafone, a mí Vodafone me recortó el dividendo casi a la mitad, pero yo sabía que me iba a recortar Vodafone a la mitad. Entonces, yo te pongo un caso muy claro. Yo compro Vodafone que me está dando un 10%, que cuando yo la compré me daba un 10%, me parece una pasada. Yo pasan 2 años, Vodafone recorta el dividendo al 50% y cae un 20%. Yo no he perdido dinero. Claro. Yo no he perdido dinero. O sea, si vendiese en ese momento, pero es que si llevamos a largo plazo, Vodafone ya ha recuperado el precio que yo tenía de medio. Entonces, ya tenemos una empresa que durante 2 años me estuvo dando un 10%, que ahora me está dando un 5%. Yo te hablo de respecto a lo que metí, ¿eh? Ujú. Y que ahora mismo ya vale prácticamente lo mismo que yo tengo de precio medio. De que he ido ampliando y tal, pero creo que vale más o menos lo mismo. Sí, Es una buena estrategia. También te puede pasar que caiga un 40, tardes más en recuperarlo. Pero yo creo que cuando tienes una vaca lechera y tienes que analizar esos riesgos, puedes, digamos, permitirte un recorte. Yo al menos lo hago, yo no soy de decir corta fuera. Si la empresa ya es un dividendo creciente, es un Johnson Johnson, un 3M, pues Bacalechea podría decir Logista, Geo, Iron Mountain. Pero si estamos hablando de dividendos crecientes, un Johnson Johnson, un 3M, que me estás dando poco dividendo de entrada, me estás dando mejor un 2, un 3 de rentabilidad. Por ejemplo, compré Vodafone que me está dando un 10, o Geo que me está dando un 10 también, o Iron Mountain que me da un 8, un 9. Pero, por ejemplo, si yo estoy comprando Johnson Johnson, me da un 2, un 3, o Coca-Cola, o cualquiera de estas. Aunque Coca-Cola hay gente que considera ya una vaca lechera porque está un poco que le cuesta crecer. Yo a esa empresa no le puedo, no me puede, no me puede fastidiar. No sé si me explico. sí, claro. Si yo tengo un Iron Mountain que me está dando un 9 y Iron Mountain recorta, que Iron Mountain lo que hizo fue congelarlo, Iron Mountain recorta, digo, bueno, Iron Mountain, me estás dando un 9, ahora me estás dando un 6, no pasa nada, amigo. Vas a tener un año o dos malo, yo estoy ahí contigo. No pasa nada, que no lo hizo, ¿no? Pero si tú eres un Johnson Johnson, que tú me estás dando un poco, porque tú eres una gran empresa, seria, me estás dando muy poco, me estás dando un 2, un 3, y de repente suspendes, me estás haciendo un roto, porque o me estás haciendo un recorte, pasas de un 3 a un 1,5, o me empiezas a dar menos de un 1, después, o sea, ya empiezas a darme cantidades muy, muy pequeñas, y cada cotización que se hunde, y ya de repente la gente la compra como vaca lechera, cambia todo el percal. Ahí uno tiene que analizar bien lo que hacía, porque, siendo claros, que una vaca lechera te recorte es algo asumible, pero que a mí, sinceramente, no ha habido ninguna dividendo creciente que me haya recortado. Creo ahora mismo, a lo mejor alguien me recuerda alguna, pero no recuerdo alguna que me haya recortado. O sea, es AT&T, más ¿no? raro. Y TNT, es que el TNT se puede considerar vaca lechera, ¿no? Porque yo cuando la compré me estaba dando un 7 o por ahí. Y TNT pasa que como era aristócrata, y a antes le pasaba igual,
pero yo a AT&T la compré como vaca No, lechera. De todas formas, AT&T, yo no le he perdido dinero, porque AT&T yo la compré a 27, la vendí a 31, todos los años que la he tenido, más dividendos, pues yo no le he perdido dinero. A la gente que sí, pero yo no se lo he perdido. Con Geo sí, con Geo sí le he perdido dinero. bueno. Sí, en Twitter Entonces, te dieron mucho palo con Geo. con Geo, pero bueno, es que yo hay un fallo que tuve con Geo y es que no creo que fuera una mala empresa, creo que no es una mala empresa, creo que le afecta mucho el factor político, tiene ese riesgo, más que lo que decían de las deudas. Yo creo que mucha gente analizaba Geo sin tener en cuenta que era un REIT. No sé por qué, porque con otras empresas sí, pero obviaban que era un REIT, hablaban de la deuda, o sea, porque las críticas que se hacían a Geo se le podían hacer a cualquier empresa. A mí el problema que yo le veía a Geo, y creo que ha sido el problema, ha sido el factor político, ¿no? El Biden, y creo que Sí. no han sabido gestionarlo. Pero lo que te estaba diciendo, del dividendo creciente, por responder tu duda, Ujú. si yo tengo un Johnson Johnson y me cae un 50% porque suspende el dividendo, yo he hecho un mal análisis de la empresa. Porque no es solo comprar aristócratas, no es solo comprar vacas lecheras, es hacer un análisis fundamental, es mirar bien las cuentas, asegurarte que eso no va a pasar. Y si te pasa porque no te has dado cuenta, porque no has mirado bien el calendario de la deuda, pues, y no han podido refinanciarse, porque no has calculado tú bueno, tú calculaste una refinanciación, se les ha ido de las manos, han perdido una patente, si es una farmacéutica, no has tenido en cuenta muchos factores y te han suspendido. Es un desastre, pero es que también te puede pasar con una empresa value. Claro, Y la empresa, digamos, de dividendo que te pasa esto, es, digamos, controlable. Y me explico. Yo puedo saber más o menos si la empresa va peor o va a tener más riesgo de cortar el dividendo o no. Pero una value que no está dando dividendo o que, digamos, da poco dividendo y que es dedica a tu inversión, tú dependes ya no de que la empresa vaya bien o mal, dependes del mercado. O sea, dependes de que todo el mundo piense que es buena empresa. Y Microsoft, que es muy buena empresa, estuvo un montón de años hundida simplemente porque estaba creciendo mucho y de repente creció un poco menos. No, no es que dejara de crecer, o no, creció un poco menos y se llevó un montón de años hundida qué pena haberla comprado en esos momentos, ¿no? Y se llevó un montón de años hundida, o lo que le pasó a Game Workshop, que hasta un montón de años sin conocerse. Game Workshop ahora, todo el mundo habla bien de ella. Cuando yo empecé a hablar bien de ella, que ese era mi gran fallo en mi vida porque no la compré, era una empresa súper, esa empresa. Entonces, respecto a tu pregunta del 40%, creo que es más controlable nuestra estrategia que en otras. Creo que eso te puede pasar en cualquier empresa y es cierto que cuando hay una empresa que todo el mundo está emitiendo dividendo y deja de dividendo, mucha gente la vende y eso pues cae. vale. Ahora que mencionas lo de que quizás este va a ser tu peor error. Normalmente los que invertimos aquí en value, en Sí, que queremos vender más caro en el futuro, normalmente nuestros errores principales son de omisión o que definitivamente, bueno, hiciste un mal análisis o te saliste de tu círculo de competencia. Cuando tú inviertes por dividendos, ¿cuál ha sido tu peor inversión en bolsa? ¿Qué te ha pasado así que tú digas como que, ay, este fue una mal análisis o este dividendo no era lo que yo pensaba, me lo cortaron, cayó la cotización, me salgo de esto? No sé si fue Geo o tuviste alguna otra mala experiencia en el pasado. Ya llevas 4 o 5 años invirtiendo, así que sí, a ver, yo creo que más que Geo, sinceramente, o sea, perdí dinero, pero aunque cayó un 50% y tal, después estaba el precio de compra. Uy, perdón, que tenía esto sin silenciar. Yo creo que más que Geo, que al final cayó un 40 o 50%, pero todos esos años que me dio dividendo, ahí están, ¿no? Entonces al final, si llevas 2 o 3 años que te está dando un 5, un 6, un 10, pues hay que quitarlo de la pérdida, ¿no? No, no vale. No, tú la compraste a 18, la has vendido a 8, o la has vendido a 9, o la has vendido a 7, pues no, nada, los dividendos no valen. Digo, hombre, no hagamos trampas al solitario. Si el dividendo lo estoy cobrando, la pérdida ha sido menor, porque al final es así. Entonces, yo creo que mis mayores errores no han sido ahora que con Geo, que yo, digamos, me la compré después de una lección fundamental de Gorka y habiendo hablado mucho con él y he tenido la suerte de hablar con Gorka, ¿no? Y he hablado con mucha gente y de haber mirado sus cuentas yo. Aparte, Geo ha sido la empresa que más tiempo yo le he dedicado a análisis fundamental. Pero creo que ahí yo fallé fue un fallo que no puedes controlar y son cosas que debo asumir. O sea, lo de Geo, yo no le doy más importancia, creo que análisis fundamental yo no me equivoqué, creo que es más riesgo político. Y,
y suscribo mucho las palabras de Gorka cuando estuvo, no sé si en un directo o en otro lado que estuvo hablando de Geo. Yo creo que mis mayores errores han sido invertir en empresas españolas que me sonaban. Y eso fue cuando empecé. Ok, Y aunque no haya perdido tanto a lo mejor como con otras empresas, y hay empresas que... Yo creo que el error no tiene que ser en la empresa que más dinero has perdido, sino el error que tú sabes que ha sido de inexperiencia, de no haber hecho las cosas que debes no repetir. Mira, yo por ejemplo, una de las cosas que hice al principio, que creo que lo he dicho alguna vez, es que compré bancos y aseguradoras porque eran buenas, porque eran conocidas, porque las veías en un momento malo y cíclico y tú creías que es el buen momento y tal, y me recortaron el dividendo, me suspendieron algunas. Yo tuve BBVA, tuve Santander, no tuve, pero tuve BBVA, tuve Telefónica, tuve Mafre, y yo creo que hay una cosa que debemos asumir, y hay mucha gente que no termina, es que si los bancos y las aseguradoras tienen un problema, y es que hay una parte que es opaca. Entonces, claro, cuando tú no sabes lo que está haciendo una empresa, tú no puedes con tu ego, y eso nos pasa a muchos, no, si yo he invertido en esta empresa, por algo será. Y yo hay una cosa que aprendí en la pandemia y me costó mucho asumirlo y me quité un montón de empresas que a lo mejor no estaba aprendiendo tanto y demás, pero me alegro mucho de esas rotaciones que hice en junio del año pasado, que yo dije, no voy a esperarme el 2020 y dije, no, porque eran empresas baratas, las puedo vender y pasar el dinero aquí y lo mejor que hice, ¿no? Por ejemplo, quitarme WPP para comprar Diageo, volvería a hacerlo millones de veces, ¿no? WPP era una empresa mala y tal. Pero creo que el ego, el ujú, asumir que esta decisión que tomaste al principio es mala y asumir que cuanto más tiempo llevas en la bolsa, más sabes y menos sabías antes, es mucho mejor. Y creo que muchas veces análisis fundamentales que hicimos al principio debemos revisarlos, debemos analizarlos a lo mejor en el conocimiento que tenemos ahora y decir, esto no fue una buena idea, esto no fue una buena decisión, esto ha sido una cagada, esto ha sido un error. Entonces, mis mayores errores han sido empresas que yo sabía que eran opacas y que no eran buenas empresas para mi estrategia, mantenerlas por el hecho de, si las compré por algo será, deben mantenerlas. Y yo creo que gracias a Dios el año pasado tuve un cambio en el chip y pude quitarme empresas que no consideraba que no eran buenas. Y yo te digo una cosa, las empresas que he comprado con ese dinero, todas han sido una buena compra. Así que hice muy bien en quitarme. ujú. Yo creo que puse algo así como sacando la basura o algo así puse en Twitter y me parece que es de las mejores cosas que he hecho. Así que eso Vale, sería mi mayor error. ok. Comprar sin conocimiento. Sí, creo que eso nos pasa a todos, ¿no? En algún momento y a veces nos entra el FOMO o creemos que sabemos, pero a la hora de la hora, vas aprendiendo más, miras para atrás y dices, wow, quizá me equivoqué y te cuesta mucho el orgullo tragárselo. Lo cierto es que a veces en bolsa tú dices, me equivoqué, pero estás ganando dinero. Y eso Sí. cuesta, a veces cuesta más, de hecho, asumir que te equivocaste cuando estás ganando. Tú dices, pero no me convence, pero estoy ganando dinero. Entonces, a mí me ha tocado... eh, aquí en el canal he explicado, una compañía pequeña, casi que 80% arriba tenía, pero no me gustaba. Yo dije, voy a venderla porque no tengo convicción sobre esta compañía pequeña. La compré por mero FOMO, meros números que pueden ser estar manipulados y en fin, al final son experiencias. Y bueno, para ir terminando, eh, lo último que te quería preguntar, hay muchas preguntas, ojalá pudiéramos hacer una segunda parte, un directo algún día, porque esta estrategia, estos debates son muy largos, muy extensos de la estrategia de inversión. Lo último que quería preguntarte era, tú metes la independencia financiera, la famosa IF, ¿verdad? Pero no Sí. yo siento que no necesariamente ser millonario. Yo siento No, que no. yo siento que algún momento tú dirás, y esto es una perspectiva diferente, porque muchos que invierten decimos, quiero elevar mi patrimonio lo más que se pueda, Mm, pero tu perspectiva es más tranquila, más conservadora, y decir, simplemente no quiero depender de nadie en 10 12 años. Y me quedo también con otra cosa, y disculpa que no termino la pregunta, pero me quedo con esto que mencionas de el, nunca vas a dejar de invertir, siempre vas a estar invirtiendo y también que muchas personas dicen, ay, no, yo tengo 30 años, ya yo no voy a invertir, a largo plazo no tiene sentido. Tú eres un claro ejemplo de que a los 40, a los 38, a los 37,
todavía te queda mucha vida por delante y a Mm. los 50 seguramente vas a tener mucha energía y muchas ganas de tener ese dinero, ¿no? Y de no estar trabajando. Así que te quería preguntar que entráramos un poquito en contexto en eso de por qué la independencia financiera sí y ser millonario no. Creo que la primera es más fácil que la segunda. Eso de entrada. A ver, yo creo que mucha gente entra en bolsa porque ve a muchos millonarios, ve a mucha gente que ha sacado mucho dinero, pero al final el porcentaje de gente que alcanza esas capacidades, que da con la tecla, creo que no es muy amplio. Y al final, seamos claros, los grandes inversores de la historia, incluso como Warren Buffett, lo máximo que han conseguido que es un 20% anualizado, un 15, un 10, y eso estamos hablando de la élite. Seamos claros, un inversor normal, Ujú. y aquí al final yo creo que la mayoría vamos a ser mediocres, vamos a conseguir entre un 5 y un 10 en el mejor de los casos. Entonces, Ok, consiguiendo un 5 un 10 en el mejor de los casos, conseguir la independencia financiera es mucho más sencillo que conseguir ser millonario. Eso de entrada. Segundo, aquí no le gustaría ser millonario. Evidentemente a mí sí me ofrecen ser millonario, pues tiraría para ahí. Pero yo soy una persona más pragmática y a lo mejor voy a lo seguro, soy más conservador en ese aspecto. Pero si yo puedo alcanzar una independencia financiera consiguiendo un 4 o un 5%, que creo que no es difícil como está, como con el, creo que si tú vas a un 4 o un 5% a largo plazo, es más sencillo, es mucho más fácil, no hay tantos problemas, es mucho más llevadero, más fácil de conseguir y digamos, dentro de, lo que he dicho, ¿no? 15 años, a lo mejor, y serán 20 años invirtiendo, puedo dejar de trabajar. Y a mí, el hecho de levantarme una mañana y no tener que trabajar, es decir, si trabajo es por gusto, si hago algo será por gusto, y a lo mejor hago cosas por ganar dinero, por gusto, pero ya no tengo la necesidad. Ese momento, buf, es placentero. a mí eso me llama muchísimo más que ir intentando conseguir ser millonario, aumentar mucho tu patrimonio, porque digamos que esto tiene un fin, ¿no? Llego a un momento en el que digo, vale, he conseguido lo que te he dicho, ¿no? Tengo un sueldo de 3.000 euros, de 2.000 euros, he conseguido que mis dividendos cubran ese sueldo, está claro que ya he terminado. Ya si quieres puedes ampliarlo un poco más, pero ya, digamos, incluso hay gente que cuando cubre los gastos de vida ya ha terminado. Y dice, yo gano 2.000, mis gastos son de 1.000, llego a los 1.000, ya paro. O no, hablo yo un poco más, pero ya digamos que tú ya has terminado ese proceso de inversión y ya es seguir invirtiendo, buscar trabajos que te complementen y tal. Pero en cambio, si tú estás invirtiendo a value, a aumentar tu patrimonio, Ujú. ¿cuándo acabas? No sé si te acuerdas de la película esta de Leonardo DiCaprio, de Lobo de Wall Street, Claro. que hace una analogía que me gusta mucho y es muy del FOMO, que es que esta gente cuando ganen un 40 o un 50% le decimos que van a ganar más aquí y más allá y más aquí, pero el dinero nunca va a ir a sus manos, va a estar siempre aquí. Entonces, a mí eso me parece que es un buen ejemplo de lo que le pasa a mucha gente que quiere ser millonario con value, que tú siempre vas a querer más. Entonces, el que es muy bueno acaba montando un fondo y acaba viviendo de las comisiones del fondo, entonces no hay problema, y de las comisiones del fondo ya está, pero muchos nos vamos a quedar en la mediocridad, es que la sí, vamos a hacer Ujú. un 4 un 5% anual, un 6 a lo mejor un año tenemos un 10 pero partiendo de esa base de que vamos a ser normalitos, Ujú. pues los normalitos lo que podemos optar es a eso. Entonces, dentro de lo que podemos optar a la independencia financiera, hay muchos sistemas, hay muchos values que juegan a lo del 4%. Yo revalorizo todo mi dinero y cuando yo ya tenga una cierta cantidad, calculo el 4% o el 2%. Estoy hablando con un compañero de inversión, pues me decía que él veía mejor un 2% con un 4, un 4 lo veía muy corto. Hay gente que hace otro tipo de reglas, hay gente que a lo mejor cuando llega a ese punto lo vende todo y compra pisos y los alquila. Hay Ujú. muchas formas, ¿no? Al final, yo lo que hago es que si al final del todo lo que voy a querer son rentas, porque va a llegar un momento en que lo que voy a querer es rentas, pues ¿por qué no empezar ya, ¿no? Que muchas empresas ahora van a estar más baratas que dentro de 40 años. Es decir, si yo creo que si tú compras Johnson y T-Rowe ahora, no es recomendación de compra. Si compras Johnson y T-Rowe ahora, creo que dentro de 20 o 30 años no vas a estar triste. Vale, Creo que la dividenda va a crecer, todo va a crecer, y creo que al final, es que también te digo una cosa más, antes de ir cortando, es que yo tampoco adelante. sé cómo me va a ir la vida. O sea, yo estoy hablando del futuro, la independencia financiera, el millonario, pero es que a mí mañana me echan.
del trabajo. Y en España, no sé cómo es en otros países, el paro es de 1.000 euros. Da igual si es 1.000 euros, no te dan más. Da igual lo que tú estés cotizando. Da igual. Para máximo son 1.000 euros. Si estás ganando 2.000, estás ganando 3.000, estás ganando 2.000, el para máximo es 1.000. Tienes un colchón, pero si no tienes dividendos, tú estás mucho menos agobiado. Si tú tienes, imagínate, eres una persona normal, gana 2.000 euros. Vamos a poner una persona normal que lo gana medianamente bien, 2.000 euros, y tú de repente te quedas en el paro y empiezas a ganar 1.000. Si tienes 400 euros de dividendos, 500, vamos a poner 500 para que sea más redonda, tú ya no estás ganando 1.000, tú ya estás ganando 1.500. Claro. Entonces, si tú antes ganabas 2.000 y ahorrabas 500, tú ya te quedas igual. No tienes que reducir tu nivel de vida. Los dividendos no son solo al final de tu experiencia, de tu vida inversora, como dice mucha gente. Es que el dividendo, la ventaja que tiene, el potencial fuerte que tiene, es que es un dinero pasivo que te llega desde el primer día y que si durante el proceso de alcanzar la independencia financiera tienes unos años malos, puedes vivir del dividendo o el dividendo puede ayudarte a eso. Y te voy a poner un caso. Tú imagínate que el dividendo te está generando 500 euros, ¿vale? Y tú podrías vivir con 1.000, sobrevivir con 1.000. Y ya no pasa el paro, es que te quedas sin el paro. Ya el paro ya se te ha acotado, han pasado los 2 años y ya no tienes nada. Ostras, 500 euros me dirás, es muy poco. Digo, pero es que menos es cero. Y con 500 euros, tú ya no necesitas 1.000 euros, necesitas 500. Y conseguir un trabajo a media jornada de 500 es más fácil que conseguir una entera de 1.000. Y si estás pasando una mala racha, el dividendo te va a ayudar más que si no lo tienes. En cambio, si tienes una estrategia value y te pasan esas cosas, psicológicamente es muy duro porque estás vendiendo tus cosas, tus posiciones, en un momento que no quieres venderlas. Y eso es durísimo. En Y te cambio, el estás dividendo no vendes nada. y Te te estás vas descapitalizando. descapitalizando, exacto. Eso es muy duro, psicológicamente. Tú pasas un momento malo en tu vida y a mí me va muy bien laboralmente, pero yo no creo que me vaya bien toda la vida. Yo creo que tendré mis baches. Yo tendré años en los que me va a ir mal, me pueden echar, pueden pasar 1.000 cosas, puede que yo se me haga me quiera ir. Entonces, creo que pensar que siempre te va a ir bien a nivel laboral porque eres un crack y que siempre vas a tener suerte, creo que es un error. Creo que todo el mundo tiene una época mala. Entonces, el dividendo al final es una renta pasiva que te va a ayudar en esos momentos. Entonces, ya no es solo al final, sino durante el proceso, ¿no? Y la vida es muy larga y el que tenga 20 años y me esté escuchando, el que tenga 30, que tenga 40, mira, que tenga 40, que tiene más años que yo, tiene 5 años más que yo. A esa persona todavía le quedan 25 años mínimo de trabajar. En esos 25 años no va a tener un mal momento. Es que no me lo creo. Es que lo va a tener. Y, hostia, y tú dices, no, mira, es que no hay que hacer independencia financiera hasta los 65. Digo, tío, pero si 60 te quedas en paro, tienes Así 5 es. años ahí que el dividendo te va a ayudar. Esa es mi opinión un poco, ¿no? Y creo que el dividendo, ese es el potencial que tiene y la fuerza que tiene, ¿no? Que es, las rentas pasivas siempre están ahí. Que no hemos hablado de la bola de nieve, pero bueno, otro día será. Sí, no, súper bien. Ya con este último mensaje, yo cuando empecé a invertir, yo puse las cartas sobre la mesa y tuve que decidir Yo qué creo que yo también. estrategia yo iba a tomar. Y tú y los héroes y toda la comunidad dividendera jugó gran parte de esa decisión. No me fui por el dividendo por el tema fiscal más que nada, pero que también eso depende de la situación de cada persona. Pero definitivamente es una gran estrategia. Yo la verdad que me siento agradecido contigo por haber estado aquí, haberla compartido. Nada. Seguramente me gustaría en el futuro que hagamos más contenido juntos y bueno, quiero que dejes este espacio para que te hagas promoción, lo que quieras, que la gente te La siga. promoción. Claro, adelante. Pues nada, me tenéis en Twitter con el loco del dividendo, supongo que saldrá ahora aquí en pantalla. Me tenéis Sí, en mi canal de YouTube con los directos del loco. Tengo algún vídeo además son muy de Lucky buenos. Broker. Y luego tenéis también el podcast de los héroes del dividendo. Y bueno, en mi blog lo tengo un poco ya abandonado, pero a lo mejor lo retomo. Pero bueno, con el Twitter y el YouTube y los podcasts tenéis ahí de sobra Sí. para De- llenaros de información. Personalmente, no digo esto mucho en los videos y eso, pero gran parte de mi formación de conocimiento viene del podcast de los héroes del dividendo y tienen muchos episodios y aparte que son entretenidos, son educativos, que creo que ir a hacer ejercicio, ir a caminar y estar escuchando algo meramente teórico sin sentido del humor a veces también como que cansa, así que tiene un poquito de todo y es muy bueno, por eso es que yo estoy muy feliz de que el loco esté aquí, me gustaría traer a Andrea, me gustaría traer al varón, a Gorka, pero bueno, nada. Te agradezco, loco, y nos vemos entonces en un futuro vídeo, una futura colaboración. Claro que sí.
Ah, para- Hasta luego.